En un mundo lleno de información, hagamos la ciencia más comprensible. Hablemos de lo que hay en las redes sociales. Daremos explicación a los fenómenos naturales y hablaremos de lo último en tecnología. Donde todo lo que aparece en Internet parece verdadero, esclarecer la información es muy importante. Irradiando ciencia. La ciencia no es como la pintan. De Geosire, para vos, en Alto Radio. Bienvenidos internautas, seguidores del COVID, voluntarios y no voluntarios de la vacuna. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial acerca de las vacunas. El 20 de agosto la Organización Mundial de la Salud publicó que ya tienen 6 empresas aprobadas en fase 3 para, en este caso, generar la producción de las vacunas. Primero tenemos la Universidad de Oxford y AstraZeneca con una sola dosis. En segundo lugar tenemos a Sinovac con 2 dosis en un periodo de 0 a 14 días. En tercer lugar está el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan con Sinopharm. En cuarto lugar está el Instituto de Productos Biológicos de Beijing, ambas son las vacunas chinas, con 2 dosis de 14 a 21 días de intervalo. En quinto lugar tenemos a Moderna y Niaid, igual con 2 dosis con un intervalo de aplicación de 0 a 28 días. Y en sexto lugar está Pfizer con BioNTech y Fosun Pharma, igual con 2 dosis que en un intervalo de 0 a 28 días. ¿Pero qué es una vacuna? ¿Cómo es que realmente nos va a apoyar para enfrentarnos a este virus del SARS-CoV? Les voy a presentar una entrevista especial para saber lo que es la vacuna y sus efectos en el organismo. Los dejamos con esta entrevista. Presento, mi nombre es Alexis Iván Plato Olivares, médico pasante de Servicio Social, egresado de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Hola, mucho gusto, Iván. ¿Qué es una vacuna? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, una vacuna es todo aquel componente destinado a generar inmunidad en el organismo. ¿Cómo se desarrolla una vacuna o cuál es su proceso de preparación? Pues bueno, una vacuna se puede subdividir en 2 tipos de vacuna. La vacuna con componentes vivos o atenuados y aquellas vacunas que tienen componentes del agente patógeno. Agente patógeno lo entendemos como el microorganismo que nos causa la infección. Esa es la otra variedad de las vacunas. Entonces, repasando, las vacunas de virus vivos o microorganismos atenuados contienen como tal al microorganismo totalmente vivo, pero mediante procesos bioquímicos lo inactivan o lo vuelven mucho más dócil, por así llamarle, frente a nuestro organismo. Mientras que el otro tipo de vacunas de estos microorganismos toman ciertos componentes, usualmente son proteínas o polisacáridos de sus estructuras moleculares, y esto es lo que aplican al ser humano. Perfecto. Entonces tenemos 2 tipos de vacunas principalmente. Así es. Vacunas de virus o microorganismos atenuados, vivos atenuados, y vacunas con derivado de componentes de estos virus. O sea, en uno tenemos como tal el microorganismo completo, suspendido en la fórmula de la vacuna, mientras que en el otro le quitan, por así llamarle, algún componente de su composición molecular, y es lo que ponen en las vacunas. Ok. Y considerando esto, ¿tú consideras que el COVID-19 se puede curar mediante una vacuna? Bueno, en este caso, para el COVID-19 tenemos que hablar acerca de los virus. Los virus, hay gran controversia en cuanto a si son seres vivos o no lo son. ¿Por qué? Porque los virus se encuentran, tienen una composición muy básica, muy sencilla, compuestos básicamente por 2 tipos, ADN o ARN. Ustedes han oído hablar de que todos los seres humanos tenemos en nuestra composición ADN o ARN, que son básicamente miles de cientos de proteínas alineadas de una forma específica, que es la que nos apoyan o las que cumplen la función de almacenar nuestra información. Entonces es por ello que a un virus no se le puede considerar, algunos no lo consideran un ser vivo, ya que no es un conjunto complejo de diferentes componentes, llámese proteínas, carbohidratos, lípidos, no tienen como tal organelos, células, sino que simplemente es una cadena de ADN o ARN. Una vez entendiendo qué es un virus, podemos ir al siguiente punto,
el cual es muy importante que comprendan las personas. Una vez que nosotros nos contagiamos de algún virus, llámese en este caso el COVID-19, bueno, el COVID-19 es la enfermedad desarrollada. El nombre correcto del virus es SARS-CoV-2. Una vez que nosotros nos contagiamos por este virus entra a nuestras células. Muchos creen que únicamente son a nuestras células respiratorias que se encuentran en nuestros pulmones, en nuestros alvéolos, pero no es así, sino que este virus tiene afinidad por diferentes tipos de células, incluidos células que tenemos en nuestro tracto digestivo. Entonces, una vez que un virus entra a nuestra célula, lo que hace es viajar hasta el núcleo, ingresar a él y comenzar a realizar un ensamblaje específico para sí mismo. Me explico. Lo que hace es llega a nuestro núcleo, penetra a este mismo y modifica la función de nuestro núcleo para que nuestro núcleo, las proteínas, el ADN que genere y que almacene, sea genoma viral. O sea, el virus entra a nuestra célula y toma control de todas las funciones de esta misma. Perfecto. Entonces, ¿por qué se promueve una vacuna para el coronavirus si de cierta forma no es curable? Okay. Lo que hacen las vacunas es generar inmunidad. ¿Qué es la inmunidad? La inmunidad es la capacidad de nuestro sistema inmunológico, valga la redundancia, de generar proteínas de defensa para nosotros mismos. Proteínas y demás componentes. En realidad es una maravilla el sistema inmunológico, sumamente complejo y de hecho todavía a la fecha lo que sabemos acerca del sistema inmunológico es muy poco. O sea, el sistema inmunológico tiene un gran campo de aplicación. Entonces, volviendo a la pregunta, lo que hace una vacuna es que nosotros al inyectarnos o al aplicarnos ya sea el virus vivo, que es lo que comentaba que es una de las variedades de la vacuna, vivo atenuado, o algún componente de este virus, nuestro sistema inmunológico, mediante algunas células llamadas linfocitos, generan inmunidad. Esto de la siguiente manera. La célula reconoce un cuerpo extraño, en este caso es una proteína del virus. Lo identifica y dice, es que este componente no debería de estar en nuestro cuerpo, es ajeno. Entonces, estas proteínas lo fagocitan. ¿Qué es fagocitar? El proceso de fagocitosis es como si fuera Pac-Man. Tenemos una célula llamada macrófago que pertenece al sistema inmunológico. Detecta el virus o detecta el componente del virus que es ajeno y se lo come. Y dentro de estas células se llevan a cabo procesos muy complejos que desarman al virus en diferentes proteínas. Estas proteínas las analizan, desarrollan armamento contra estas proteínas y se lo llevan al linfocito y le dicen, toma, esas son las armas para la siguiente vez que tú veas una proteína ajena, en este caso el coronavirus, o al mismo virus ajeno, tengas con qué defenderte y se desarrolla nuestra respuesta inmune mucho más rápido que cuando nos exponemos por primera vez. A su vez, otra de las funciones de las vacunas es que nuestro sistema inmunológico no tenga una reacción severa frente a estos agentes patógenos, que es en realidad la causa de muerte del 90% de los pacientes por COVID. El sistema inmunológico lo detecta, tiene una reacción severa y nos termina matando a nuestro mismo sistema inmunológico mediante diferentes reacciones que tiene. Entonces, aterrizando en la pregunta, la vacuna va a servir básicamente para que cuando nosotros entremos en contacto con el virus del SARS-CoV-2 que nos genera la enfermedad COVID-19, nuestro sistema ya esté preparado para combatirla y a su vez nuestro sistema no responda de manera exagerada para que no termine matándonos en nuestro mismo sistema inmune. Perfecto, entonces queda claro que la vacuna como tal no cura o no, digamos que elimina por completo el virus, simplemente nos va a ayudar a ser más fuertes. Exactamente, básicamente la vacuna nos va a curar, simplemente nos va a ayudar a protegernos ante la exposición inicial contra el virus y posteriormente el virus, como te comentaba, siempre va a permanecer dentro de nuestras células. Entonces lo que sucede en una infección viral cuando se resuelve o cuando el paciente se da de alta es que este virus queda encapsulado en las células y nuestras células del sistema inmune se aseguran de que no vuelvan a comenzar a generar una viremia. Se le llama viremia al proceso agudo de infección por un virus. Entonces, no nos va a curar. Aquellos pacientes que hayan tenido COVID-19 siempre van a vivir con el virus del SARS-CoV-2 en su organismo
pero al ya tener anticuerpos específicos contra este agente, no va a haber una reinfección en la mayoría de los casos, porque de hecho actualmente hay diferentes estudios que revelan que no todos los pacientes, a pesar de que ya hayan estado infectados y hayan generado una respuesta satisfactoria, puedan volver a caer en una segunda infección en un lapso de tiempo. Como este virus es muy nuevo, todavía no tenemos los estudios suficientes para decir en 1, 2, 3 años puede que vuelva a una persona a presentar la infección activa por el virus, del coronavirus. Perfecto. Entonces nos has dado hasta ahorita una visión muy amplia de cómo funcionaría la vacuna, muy amplia acerca de lo que es el virus. Entonces, pues nos vamos a ir a un corte musical. Agradezco mucho tu atención este primer tiempo, Iván, y regresamos. Ok, continuamos con esta segunda parte de la entrevista con Iván Plato Olivares. Y pues ha dado una idea bastante concisa y clara de cómo es que funciona una vacuna y cómo efectivamente nos va a ayudar la del COVID. Continuamos con la entrevista. Regresamos con Iván Plato Olivares para la segunda parte de esta entrevista acerca de la vacuna del COVID. Entonces, ¿cuánto tiempo se necesitaría para estudiar sus efectos en el organismo? Pues mira, en realidad el proceso para desarrollar una vacuna es un proceso muy complejo. Es un proceso que abarca diferentes etapas en las cuales se diseña la vacuna, qué tipo de vacuna va a ser, cuál es su propósito y qué efectos va a tener en el organismo de la persona. El tiempo promedio para que una vacuna se desarrolle y se apruebe porque ésta sea segura para el ser humano es un tiempo aproximado entre 5 y 10 años. Es un tiempo, como verás, muy prolongado. Ha habido vacunas que se han desarrollado a los 5 o los 6 años, pero también ha habido vacunas que se desarrollan a los 10, 11 o 12 años. Es, como te comento, un estudio muy complejo y no se puede tomar a la ligera. Entonces, este es el tiempo más o menos aproximado para que una vacuna se pueda aprobar y resulte efectiva y que no genere algún efecto adverso importante en el ser humano. Entonces, me imagino que por eso se había propuesto que se le diera seguimiento a las personas que se vacunaron de alguna manera. Exactamente. Este proceso o esta etapa se le llama farmacovigilancia. Es un proceso, creo yo, que de los más importantes, ya que, te explico, la farmacovigilancia consiste en que una vez la vacuna se aprueba, se le aplica a la persona en cuestión, se le da un seguimiento, se establece todo un protocolo para que en diferentes centros de salud, hospitales, etcétera,
Si un personal de salud detectamos que hay un efecto probable adverso, mejor dicho, un efecto adverso probablemente atribuible a la vacuna, lo tenemos que reportar inmediatamente a epidemiología para que éste dé un seguimiento de este efecto y se pueda establecer una conexión, un vínculo en que en realidad es atribuible a la vacuna. En caso de que se llegue a establecer este vínculo entre un efecto adverso y la vacuna, se echa para atrás la vacuna, sale de mercado, la cancela, por así llamarle, y se tienen que volver a empezar procesos de estudio para ver por qué causó este efecto en el ser humano. Okay. Pero esta es la etapa final del desarrollo. Previo a esto hay muchas etapas, son 4, 5 me parece, sí, cuatro etapas previas en las cuales se tienen que desarrollar a lo largo de estos años, de los 5 y 10 años que te comento que es el promedio. Bueno, pero me imagino que bajo la situación que estamos viviendo, una pandemia, por eso es la urgencia en que ya salga al mercado una vacuna, ¿no? Porque en este caso pesa más el índice de mortandad y que se hayan detenido las actividades a sus efectos a 10 años, me imagino. Sí, claro, ese es el gran problema que vivimos actualmente y el desafío de la industria farmacéutica que tienen hoy en día. Le están dando mucha prioridad a que en efecto la economía necesita reactivarse en cuanto sea posible. Y para que este proceso se pueda llevar a cabo, pues bueno, tenemos que tener una inmunidad en el mayor porcentaje de personas en el mundo. Porque de no ser así, constantemente va a haber personas hospitalizadas, se van a tener que tener restricciones como hoy en día las tenemos, y esto no permite que las economías se reactiven. Y esto a su vez deriva en grandes problemas para los principales países afectados. Pues sí, pero bueno, ya retomando la cuestión del medicamento, la vacuna, ¿qué se necesita para que se considere como confiable? Porque hemos tenido una carrera, como si fuera una carrera como de autos, a ver quién llega primero por la solución, ¿no? ¿Qué deberíamos nosotros de poner atención de todas las vacunas generadas para considerarlas realmente confiables? Okay. Sí, para que una vacuna se pueda considerar totalmente confiable debe pasar por todas las etapas establecidas para su aprobación. Esto comienza desde una fase preclínica en la cual se estudian a los diferentes pacientes que se van a someter a este estudio. Posteriormente, muchas vacunas primero se realizan pruebas en animales con una anatomía, una fisiología similar a la del ser humano, para detectar probables anomalías en la vacuna. Una vez resulta la vacuna ser segura en animales, se proceden a las primeras etapas, las cuales consisten en tomar un pequeño grupo de la población dispuesta a contribuir al estudio. Usualmente es remunerada, en realidad usualmente es remunerada, pero también muchas personas lo hacen por mero altruismo. Entonces, este grupo de personas se someten a la aplicación de la vacuna y se evalúan los efectos a corto, mediano y largo plazo, porque a estas personas se les da un seguimiento durante todo el proceso que lleva realizar la vacuna. Si a este grupo de personas no presentan efectos a pequeño plazo, posteriormente se procede a realizar un estudio con una mayor cantidad de personas. En esta etapa, que es la etapa 3, de la planificación de desarrollo de una vacuna, se añade algo que se le llama, muy conocido por la población, que es el efecto placebo. A cierto grupo de personas se les administra básicamente agua, mientras que a otro grupo de personas se les administra la vacuna en cuestión. Entonces se observa si las personas a las que se les aplicó la vacuna desarrollan algún tipo de efecto adverso, y si las personas que no se les aplicó la vacuna, que únicamente se les aplicó el placebo, no desarrolla nada. Y en esta etapa se suele hacer de dos maneras. La primera manera es las personas a las que se les aplica no saben que se les está aplicando. No se les dice si a ellas se les aplica la vacuna y a otras se les aplica únicamente el placebo, para precisamente evitar lo que se conoce como efecto placebo. Que la persona vaya a decir, ¿sabes qué? Me aplicaron la vacuna y me empiezo a sentir mal de la nada. Porque este tipo de cuestiones entorpecen el proceso de desarrollo. Pero finalmente las personas que están aplicando la vacuna sí saben a quienes se les aplicó la vacuna y a quienes no se les aplicó la vacuna, para de esta manera dar un seguimiento de calidad. Y el otro tipo de estudio que se desarrolla es el doble ciego, se le llama.
En este caso, tanto el personal de salud que aplica la vacuna como las personas que lo reciben no saben a quién se le aplicó el placebo, perdón, y no saben a quién se le aplicó la vacuna. Entonces, esto asegura que el personal de salud logre identificar sin ningún tipo de entorpecimiento qué personas están desarrollando sintomatología negativa y qué personas no. Esa es una etapa. Y finalmente viene la etapa de aprobación y licencia. En esta etapa es la penúltima etapa, es cuando organismos como la famosa FDA dicen, ¿saben qué? La vacuna a corto, mediano y muy probable a largo plazo no nos va a generar algún efecto adverso que ponga en riesgo la vida del paciente. Entonces se aprueba y es cuando las empresas farmacéuticas empiezan a vender la vacuna. Y finalmente la última etapa, la de farmacovigilancia. En esta etapa es como te comentaba, las personas que se aplican la vacuna se les da un seguimiento. En cuanto una persona presenta algún tipo de anomalía, se reporta a epidemiología y lo que te comentaba, se intenta establecer un vínculo entre el efecto y la vacuna. Entonces, básicamente este proceso toma entre 5 y 10 años. Es el proceso que se debe de llevar a cabo para cerciorarnos de que una vacuna es confiable. De hecho, es un desarrollo bastante extenso y creo que deja más claro todavía que pues en 6 meses no se puede desarrollar una vacuna de confiabilidad, ¿verdad? Es es muy prematuro aún para hablar de que ya tengamos una vacuna lista para esta enfermedad. Inclusive hay muchas vacunas que se tiene que evaluar el ganar. Y lo que sucede es que hay algunas vacunas que aún reportan ciertos efectos adversos, pero que suceden 1, 2 en 10,000 pacientes. Entonces, como es un porcentaje muy mínimo de personas que presentan este efecto adverso, la vacuna fue aprobada. Pero aunque una vacuna ya esté aprobada y lleve años en el mercado, todavía es posible que la persona desarrolle algún efecto adverso menor. Eso sí es muy importante que la población lo sepa, ya que el que una vacuna ya esté totalmente testeada y ya lleve todos los años requeridos de desarrollo, aún así una vacuna te puede generar un problema o algún efecto adverso en el organismo. Pero bueno, aquí lo que se busca es el bien mayor, y si en 9,999 pacientes funciona de manera correcta y en uno falla, pues aquí se tiene que seguir adelante, porque se busca el bien de la mayoría. Es correcto. De hecho, pues esa es digamos que la historia y la verdad de las vacunas. Para este efecto del COVID, pues estamos viendo cómo es que se ha desarrollado una tras otra, depende de la farmacéutica o el país que lo esté desarrollando. Es bastante interesante. Pero bueno, muchas gracias, Iván. Gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros en este espacio, Voz en Alto Radio. Y pues ahora sí que recomiendo que no sigan recomendaciones de páginas que no están, digamos, de alguna manera en áreas médicas y certificadas, no sigan opiniones de expertos, de médicos que ya están estudiando y conocen todos los efectos de este tipo de vacuna. Así que, pues, te agradezco mucho, Iván, y continuamos en Voz en Alto Radio. Hasta luego, muchas gracias. Entonces, esta fue la entrevista con Iván Plata Olivares, estudiante de la Escuela Superior de la Escuela de Medicina del Politécnico Nacional. Era como comentaba él, a final de cuentas, ¿qué es lo que pasa con la carrera de las vacunas que se está presentando ahorita? Ahorita las 6 primeras vacunas que les presenté al principio ya completaron la fase 3. Como comentaba Iván, tenemos 3 fases. La fase 1 se aplica en 10 voluntarios, la fase 2 en 100 y la fase 3 en 1,000 voluntarios. Entonces, ojo, estos voluntarios tienen que ser gente sana, gente que no esté enferma de COVID. Y pues actualmente las vacunas que ya están aprobadas para su producción se encuentran realizando la fase 3. ¿Qué es lo que pasa con la vacuna rusa? Porque todo el mundo anda hablando de que la vacuna rusa nos va a convertir en comunistas, socialistas y nos va a dar efectos tremendos. Pues lo que pasa es que la vacuna rusa solamente completó la fase 2, aún no ha completado la fase 3, entonces no hay información realmente sobre su eficacia en la población.
Sí lo van a realizar, pero aquí el punto es que el 11 de agosto ya la lanzó al mercado, ya empezó a patentarla. ¿Qué es lo que pasa en este caso con AstraZeneca y la Universidad de Oxford? Esta vacuna, a diferencia de la rusa, ya está en fase 3, está trabajando con 30.000 voluntarios. Esta vacuna, de acuerdo a los investigadores de AstraZeneca, dicen que tiene una protección de 1 año, tiene un costo de $3 a $5 más o menos. Y lo interesante de esta vacuna es que en México la estamos trabajando con el laboratorio Leomont y en Argentina con M-Abscience. Esta vacuna va a tener un desarrollo de 2 años y se pretende hacer unas 250 millones de dosis. Esta fase 3 la van a ensayar en Unión Británica, en Brasil, en Sudáfrica y en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando en México? En México lo que está pasando es que el Instituto de Biotecnología de la UNAM, junto con los laboratorios Leomón, están trabajando para la elaboración de esta vacuna. Están trabajando más o menos a la par, junto con Zika y dengue, para poder empezar a terminar la fase 2 y empezar a programar la fase 3. En México hay que destacar que únicamente produce 2 vacunas, la vacuna de la hepatitis B y de la influenza. Es lo único que produce. Entonces sería la tercera vacuna producida por mexicanos, con el apoyo pues, de la UNAM, de Oxford de Oxford y AstraZeneca, y también con varios institutos como el Politécnico también. ¿Qué es lo que pasa en China? China pues ya tiene autorizadas 2 vacunas. Las dos son de Sinopharm. 17 de agosto las autorizó. En este caso, es del Instituto de Biotecnología de Pekín y la otra es de CanSino Biologics, eh, del Instituto de Productos Biológicos de Wuhan. Estas ya están en fase 3 y las pretenden probar en Arabia Saudita, en Rusia, en Chile y en Brasil. ¿Qué otra fake news hemos tenido a lo largo de esta carrera por encontrar la vacuna del COVID? Una muy interesante, que vienen los microchips en las vacunas. Se hizo una entrevista a Bill Gates y Bill Gates resulta que es el mayor filántropo y la persona que ha otorgado más dinero para las investigaciones y para todo el aporte contra el COVID. Entonces, él dijo que a las personas a las que les aplicaran la vacuna iba a ser necesario otorgarles certificados digitales. ¿Qué es lo que pasa? Que confundieron la idea de un certificado digital con la implantación de un chip, cosa que él mismo desmintió. Es totalmente falso. No pueden ir chips en las vacunas porque pues es imposible que se pueda. Actualmente la tecnología no da para esto, tan simple y sencillo. Entonces, únicamente lo que pretende Bill Gates es que se le dé un seguimiento a los vacunados en esta fase 3. Ven que se tienen que tratar de miles de voluntarios que se hayan aplicado la vacuna, entonces es necesario darle seguimiento y por lo cual se les otorgaría certificados digitales. Entonces, pues todas estas investigaciones se han difundido. Agradezco a Kiwit Lab, en Facebook, a la Academia Mexicana de Ciencias, a todas las conferencias dadas por el Instituto de Biotecnología de la UNAM, a la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, alumnos de Químico Farmacobiólogo, a la Escuela Superior de Medicina del IPN, al equipo internacional de farmacovigilancia y sobre todo, toda esta información está avalada por la Organización Mundial de la Salud, así que no se dejen engañar con datos que no son ciertos, con que si la vacuna les va a dañar, que si tiene microchips o que si tiene alguna forma de generar un control mental y volvernos más fuertes y dignos de ser parte de la madre Rusia. Eso es completamente falso. Entonces, si tienen algunas dudas o comentarios, los invito a hacer su pregunta a través de la página de Voz en Alto Radio en este video. ¿Tú qué opinas, Javier, acerca de todo esto, desde producción, todo el fenómeno de las vacunas del COVID y la carrera por ver quién es quien tiene la mejor y la más consumida en este tiempo? Pues justamente estaba ahorita, escuchando, o sea, me quedé como asombrado por todo lo que estaba justamente comentando el buen, invitado que te trajiste, que, o sea, anteriormente tuvimos otro programa que es lo que estábamos platicando justamente el día de ayer, tuvimos otro invitado hace tiempo, y la verdad, digo, él fue como muy general y muy enfocado como a
al tema en cuestión de más o menos de desmentir un poco las fake news y demás, pero lo que hoy nos presentaste, y bueno, junto con tu invitado, la verdad me dejó, o sea, frío, porque es así como entender cómo funciona cada uno de los procesos, porque obviamente tenemos, yo creo que es un tema muy grande el que sucede en México, que de pronto ya lo sabemos, en México casi no, la gente no lee. Y lo poco que lee, pues ¿qué es? Facebook. Y en Facebook son así como de, por ejemplo, se tragan los mismos periodistas, se supone que son periodistas de investigación, se comen las fake news hechas por el Deforma. O sea, ¿cuántas veces no les Sí. ha metido gol el Deforma? No puedo entender, o sea, no, neta, no puedo concebir que realmente hoy en día aquellos que se dicen periodistas y que dicen lo que dicen que son, no lo reflejan con sus propios hechos. Por ejemplo, la misma Denise Dresser, recordarás que hace poco también se comió una fake news respecto a lo de una violencia, bueno, violencia física que habían sido contra no sé quién y no sé qué tanto, y resultó que era en Argentina. Entonces, de verdad, si ellos que se supone que son estudiosos, catedráticos, los que saben la verdad absoluta, por un lado, por ejemplo, el perfil como de Denise Dresser, y por otro lado, los que se dicen periodistas, que realmente se comen las fake news del Deforma, que es más que obvio, o sea, yo creo que durante 6 meses estuvieron comiendo varias notas, no nada más un medio, fueron varios. Entonces, el punto al que quiero llegar es que yo creo que en México tenemos lamentablemente ese desconocimiento respecto a quién consultar, qué sí creer y qué no creer. El hecho de que el mismo Trump ha dicho, no, pues échense unos traguitos de cloro, con eso se curan. ¿Cuánta gente no lo hizo? O sea, a veces yo Sí. pongo en duda el sentido común de la humanidad cuando le creen cosas tan así, tan. Si es el mismo empaque, te dice, no se consuma y en caso de acuda un médico de manera urgente, pues, brother. Entonces, el punto es, creo que nos deja una muy grata e incluso con ganas de también de conocer a veces más de las cosas, porque nos están explicando cómo funciona el proceso de una vacuna. Y obviamente hay gente que dice, ah, ya salió la vacuna, ya, nos curamos. No, brother, Ya ya, con eso la hicimos, ya ya, podemos irnos de fiesta. no, o sea, la gente no sabe todo lo que implica crear una vacuna, tener una vacuna, este, producirla y el proceso antes de decir aquí está y enseñártela físicamente, o sea, son meses, incluso pueden ser años para que tengas ese tubito para poder aplicar la vacuna. Entonces, personalmente sí, me gustó muchísimo la explicación que nos hizo el favor de hacer alguien que realmente sabe del tema y que nos pudo orientar. Esto creo que ayuda más a que se disipen un poco todos esos fantasmas de creer cómo se hacen las cosas, a saber realmente cómo se hacen las cosas, ¿no? Y algo tan importante donde ya lo dijiste, o sea, empezamos con un proceso uno de 10 personas, 100 personas, 1000 personas, y resulta que el paso 3 que es pequeñamente muy importante, pues no lo tiene completado la vacuna de Rusia. Yo pienso que es un tema político, como todo en esta Sí, vida viendo entre países es un tema político de para que la gente se quede con la impresión de no, Rusia tiene la solución y a lo mejor antes que Rusia sale una vacuna, como dices, incluso producida aquí en México, que es una, o sea, tres vacunas, a lo mejor no serán muchas, pero eso habla también bien de este país porque obviamente cuentan con a lo mejor el alcance tecnológico, científico, de investigación, habla muy bien del país y eso creo que es bueno. Y el hecho de que el mismo gobierno esté como fortaleciendo eso y que incluso no sé si tenga que ver con lo que Carlos Slim ya ves que comentó, que él dijo yo voy a apoyar y vamos a hacerla aquí, no sé dónde y tal y tal. Eso habla bien también de la iniciativa privada, de que todos van en conjunto y al final del día, pues es por el bien del país, ¿no? Eso me queda sí, sí, clarísimo. sí, sí. Y está muy chido. Yo no sé si la gente, como bien comentabas, los invitamos de verdad. Comenten ahí en el video si tienen algunas dudas. Obviamente, dudas digamos, del principio de la pandemia, de cuáles son las formas de cuidarnos. Pues hasta que no exista vacuna, recuerden que es el cubreboca, lavarnos las manos, tal y tal, el gel ocasionalmente y demás. Ese tipo de preguntas les pediría que no las hicieran. Ya son como muy rezagadas, pero si tienen alguna duda Sí. muy específica de, oye, yo supe por otro programa que vi de otros científicos que pasa esto, funciona así, tal y tal, tenemos la posibilidad de que podríamos pedirle
a nuestro invitado que nos vuelva otra vez a mandar a lo mejor alguna especie de video respondiendo a sus preguntas, porque de verdad creo que, y repito, lo que hace falta son espacios donde se difunda la información veraz, correcta, hablada, todo lo que nos acabas de comentar, Wendy, por ejemplo, eso bien lo dijiste, está documentada, está avalada por la OMS, por algunos Ujú. institutos a nivel nacional, de la UNAM, del Politécnico, a lo mejor de algún laboratorio independiente, grande, qué sé yo. Entonces, a la gente que quiera saber algo más, recuerden comentarlo en el video para que veamos la forma de que si hay algo que nos pueda todavía regalar de su amplio conocimiento, pues nos puede echar la mano para respondernos las preguntas. Y bueno, pues yo qué más te puedo decir, la verdad, encantado, porque pues este también es un súper tema, y a pesar de que digamos, pues a lo mejor la pandemia seguimos como perdiendo poquito a poquito como interés. Nosotros, bueno, creo que yo no, algunas personas sí, porque andan como ese meme que dice, el semáforo en el país, en México, es como las aguas del Chavo del Ocho. Estamos en naranja, aunque pareciera que es verde, pero deberíamos estar en rojo. O sea, Sí. esa es una realidad, ¿no? No sé cómo tú lo veas, Wendy, pero pues estuvo chidísimo. Y bueno, pues recuerden seguir también las redes sociales de Voz en Alto, LACE y Radiando Ciencia, que en este caso es del colectivo de Geocire. Y Pues bueno, sí, pues cualquier cosa, aquí estaremos seguramente para leerlos, comentar. Y pues muchas gracias a todos los que nos están viendo, los que se perdieron parte de que están llegando ahorita al final, porque estamos viendo que están entrando algunos y saliendo. Pueden regresarse al principio de esta transmisión y lo pueden ver, porque la verdad, la entrevista estuvo chidísima. Nos explicó cómo va el proceso incluso detalles un poquito más puntuales de el proceso 1, qué lo compone, cómo se hace el proceso 2, qué hace, cómo lo compone, y 3, cómo se desarrolla también, ¿no? Entonces, échenle un ojo completo al programa y pues aquí estamos para lo que se puede ofrecer, y vamos a ver si hay preguntas que quieran ustedes hacer, a ver si las puede responder también nuestro invitado, ¿no? sí, sí, claro. De todos modos, por lo pronto, los invito a seguir a Voz en Alto Radio y sigan la serie de programas especiales de COVID-19. Hubo una plática, SARS-CoV-2, un enfoque desde el matraz. Ahí pueden encontrar más información todavía acerca de cuál fue todo este proceso del COVID desde el punto de vista biológico y médico. Entonces, si quieren complementar esta información, los invito a ver esta entrevista, estuvo muy buena. Denle like, compartan, y quiero agradecer a Iván Plata Olivares por haber accedido a la entrevista. Él es estudiante pasante de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Y agradezco también a ti, a Javo, y al equipo de Voz en Alto Radio por permitirnos hacer esta transmisión el día de hoy. No, pues al contrario, muchísimas gracias. La verdad disfruto cada uno de los programas que ustedes hacen, que hacen nuestros compañeros también de Baladí, y obviamente pues el que hacemos con María, ¿no? Entonces, pues gracias a toda la audiencia, de verdad, sabemos que hay algunos videos, algunos programas que les llama mucho la atención, y créanos, estamos analizando por ahí hacer una continuación de otro programa anterior Sí. exactamente de Geociria, ayer lo estuvimos toda platicando. Entonces, de verdad, si les gusta el programa, háganoslo saber, porque más allá de saber por números de los likes, las reproducciones, el alcance y demás, nos gustaría saber sus comentarios, porque eso, la verdad, nos da la certeza, sin duda alguna, de que lo que estamos haciendo desde esta plataforma les está gustando. E incluso, como también lo hemos comentado con María, si ustedes quieren saber de algún tema en específico, adelante, coméntenlo. Nos ayudaría muchísimo el saber sus opiniones, el saber qué les está gustando, el saber qué podemos mejorar, y si a lo mejor hay algún tema que se pueda alargar por una serie de 2, 3 programas, adelante, lo O, hacemos. o si quieren proponer un tema, quieren escuchar hablar de algo, Exacto. buscamos a quien hable al respecto y preparamos el programa para ustedes. Exactamente, de verdad, eso es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, pues nada, Wendy, muchísimas gracias también a ti por haber estado el día de hoy, por habernos traído esta gran entrevista, este gran programa, y a toda la audiencia que nos está viendo, muchas gracias también. Pues nos estaremos viendo dentro de 15 días para que estén al pendiente. Vamos a estar obviamente con el equipo de Baladí, en Travesía Baladí, vamos
vamos a estar nuevamente con Wendy del equipo de Geocire y obviamente pues irradiando ciencia, de verdad nos está iluminando, irradia todo ese conocimiento que muchas veces nos hace falta, pero que aquí tratamos de que se haga de una manera mucho más digerible, que ustedes lo disfruten, lo entiendan y pues nada, aquí estaremos seguramente en la siguiente transmisión en 15 días, recuerden, no se lo pierdan. Esto fue Irradiando Ciencia a través de Voz en Alto. Muchas gracias, Wendy. Y bueno, pues nada, un saludo a María, por cierto, que seguramente nos estará viendo. Saluditos, María. Nos vemos en la siguiente emisión. Que tengan muy buen fin de semana y recuerden cuidarse mucho. Si pueden, quédense en casa y pues nos estaremos viendo en la siguiente. Gracias, buena tarde a todos. Adiós, gracias.